Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo. Bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el economista Fernando Mosquera Cortés, expresidente de la Comisión de Inversiones del IES. Fernando, muchas gracias su gentileza por acompañarnos en esta nueva ocasión. De repente el tema puede aparecer extremadamente usado, muy repetitivo, pero la crisis del IES persiste. Y mientras más hablemos del IES, es criterio de este comunicador, es mejor porque los políticos probablemente abran un espacio de sensibilidad y de voluntad política para resolver los problemas que hay en el IES, porque en las circunstancias que estamos actualmente no ha habido una manifiesta actitud de querer resolver las cosas financieramente en el IES. Digo, desde la parte del gobierno nacional. No sé qué criterio tenga Fernando. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, estimado Wilman, a la audiencia enorme de este programa de opinión, agradeciendo esta nueva invitación. No creo que sea repetitivo hablar del IES cuando el asunto es que es de extremada importancia para la vida económica del país. Exacto. El asunto es que de los diferentes gobiernos últimos, la actitud ha sido casi permanente. Es decir, una total desatención por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en incorporar la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social. Y es por eso que se ha hecho caso omiso a las recomendaciones técnicas de control por parte de la Superintendencia de Bancos y ya no de Seguros, actualmente solamente Superintendencia de Bancos, y a su cargo está la Seguridad Social. Adicionalmente, por la Contraloría General del Estado, que hizo últimamente 42 exámenes de la Seguridad Social y pudo testificar en varios ámbitos, desde el hospitalario hasta el actuarial, la terrible crisis económica que soporta el Fondo de Pensiones. Correcto. La capitalización del Fondo de Pensiones para la población ecuatoriana es extremadamente exigua. Recordemos. Inclusive, perdone, Fernando, estamos hablando de la posibilidad de que se suspendan o no se cumpla el pago de pensiones jubilares de aquí a 2-3 meses. ¿Cómo están estos plazos para advertir a la ciudadanía los gravísimos riesgos en que se encuentra el IES? El problema de la seguridad social, del seguro general obligatorio, dejando este momento por un instante el tema del ISFA y del ISPOL, el problema del seguro general obligatorio no es de solvencia. El problema es de liquidez, porque los diferentes gobiernos lo que han hecho es o consolidar deudas para decir cuánto te debo y ya te de pagar en algún momento, o el momento de pagar alguna parte de sus obligaciones, lo que han hecho es entregarle bonos del Estado que no son líquidos y que no permiten el flujo normal de atención por parte tanto en la área médica como en el área pensional. Entonces, ese es el denominador común de los diferentes gobiernos y creo yo que está comenzando también a sentirse esta actitud en el actual gobierno. Son 20 meses que el Estado no le paga su contribución del 40% para el financiamiento de pensiones a un fondo que está agujereado por varias partes. Primeramente, esa malhadada ley de justicia laboral que no le entregó al Seguro Social el gobierno de Correa 4.600 millones de dólares y como le tocó pagar las pensiones solo al Seguro Social, tuvo que liquidar inversiones de más de 7.200 millones de dólares, produciéndole realmente una descapitalización acelerada del fondo de pensiones. ¿Qué significa liquidar inversiones, Fernando? Es para que la gente nos comprenda con mayor facilidad como que un padre de familia,
para soportar los gastos del próximo mes, ya que no le alcanza su sueldo, saca de sus ahorros, de su libreta de ahorros, el dinero para los gastos pertinentes. Entonces, analizando la capitalización del fondo de pensiones, es una capitalización exigua, que está alrededor de 6,000 millones de dólares, que en buen romance, si nosotros compararíamos con las obligaciones únicamente de pensiones que necesita más de 4,700 millones de dólares al año, la Seguridad Social le alcanzaría para pagar pensiones de 1 año y medio, nada más. Entonces, eso es, en términos actuariales, una situación de alta vulnerabilidad y que puede dejarle en algún momento con complicaciones presupuestarias terribles a cualquier gobierno de turno. Fernando, pero el actual gobierno, ¿por qué no reacciona? ¿Cómo califica usted? Ya van 5 meses en el poder y no hay una manifiesta actitud directa, frontal, para precisamente superar la crisis del ICE y cumplir las obligaciones que el Estado le corresponde con la institución aseguradora. ¿Cómo califica usted esa actitud del gobierno nacional? Miren, hay ministros de finanzas que luego van a trabajar en los organismos internacionales de desarrollo, o hay exfuncionarios de este organismo en otros países que luego vienen a desempeñar las funciones de ministro de finanzas. Entonces, el ideario, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son más o menos de la misma categoría. Por lo tanto, dejar de lado la obligación de atender al segmento vulnerable que entregó por varios años su trabajo para hacer de este país un país productivo es una irresponsabilidad que la historia en su momento les juzgará. Pero eso es lo que sucede y lastimosamente esto radica en la conformación del consejo directivo tanto del IES como del BIES, Claro. en donde el mayor deudor es el que toma las decisiones y a veces, en algunos casos, con las excepciones que existe, sin conocimiento técnico adecuado para poder enfrentar un problema de trascendental importancia para la vida económica del país. Entonces, si usted une las decisiones políticas, los intereses de los diferentes ejecutivos, más el desconocimiento, ahí está el resultado, una maltrecha seguridad social que pone en serio problema a la atención de pensiones o de la atención médica, que son los dos ejes fundamentales que debe cualquier seguridad social del mundo atender en primera instancia. Fernando, no queremos desde esta tribuna periodística exhortar a la lucha armada, pero sí quisiera recoger su criterio, su opinión. ¿Por qué también la población afiliada, la población jubilada, no tiene una capacidad de reacción para exigir, para presionar al gobierno nacional que cumpla con sus obligaciones y ayude a superar los problemas? En este momento, considero que la situación política en este desencuentro entre ejecutivo y legislativo, ejecutivo por algunas acciones imprudentes de enviar un frondoso proyecto con muchas materias, viene esta reacción de gente que le interesa pescar a río revuelto. Y por lo tanto, a eso añadirle la reacción justa y necesaria por parte de los afiliados sería poner más leña al fuego. Por lo tanto, de lo que yo conozco, hay importantes esfuerzos que están haciendo las diferentes asociaciones de jubilados a nivel nacional para una acción conjunta, porque esto se está terminando el tiempo. Se está volviendo como el calentamiento global de no tener vuelta atrás. Y por lo tanto, creo yo que la actitud del gobierno sería pensar como estadista y no como político. Exactamente. Y de repente una manifestación pública ciudadana respaldando las circunstancias de reivindicación financiera que reclama el IES puede ser hasta aprovechado como un afán desestabilizador del gobierno.
que tampoco corresponde. La inestabilidad de los gobiernos nos ha hecho mucho daño, Fernando, al país y no le ha permitido tener una orientación de largo plazo. Pero algo habrá que hacerse. Yo recuerdo que en la última entrevista que le hicimos a usted, Fernando, planteaba la necesidad de crear un comité técnico especializado que le ayude al gobierno a resolver los problemas de la seguridad social. No hay reacciones, no hay una actitud manifiesta, como digo, del gobierno nacional para querer resolver este tema y está dando prioridades a otras cosas. El tema no es de agenda nacional. ¿Cómo incorporamos, Fernando, este tema en la agenda diaria del gobierno nacional para exigirle, ya no para pedirle, que ayude a resolver estos problemas que amenazan la propia vigencia institucional del IES y que hay que agradecerles también a gente como usted, Fernando, o como Henry Llanes, por citar a dos personajes nacionales, que permanentemente están explicándonos y generando conciencia pública de lo que está pasando en el IES, mi querido Fernando. Se lo digo públicamente, mi querido Fernando. Yo creo que en este desencuentro político entre ejecutivo y legislativo falta capacidad de negociación política. Eso no quiere decir que no esté desempeñando adecuadamente la ministra de la política. De acuerdo. El problema es que son tantos frentes que el gobierno necesita un grupo de profesionales de manejo político. Sí, señor. Y también el bajo nivel de credibilidad de la Asamblea hace que la gente no confíe en las acciones que está desempeñando la Asamblea. Y por lo tanto, me imagino que para el Ejecutivo estos son en este momento sus principales problemas que tiene que resolver en el ámbito político. Sí. Dejando de lado este tema económico que supuestamente tiene todavía un pequeño tiempo para buscar una resolución y por lo tanto decidir conformar un congreso de expertos en seguridad social porque parte de la solución, iniciando por el pago del Estado de la deuda hacia la seguridad social, es conformar un nuevo ordenamiento para un nuevo sistema de seguridad social que haga que los jóvenes decidan con gusto afiliarse porque saben que en el transcurso del tiempo ellos van a tener la posibilidad de verificar en una cuenta personal cuánto han ahorrado y cuánto tienen para su jubilación. Exacto. Este momento, el modelo de que todo va a una gran olla, que se llama el modelo de reparto, le hace poco transparente y ya estamos viendo que es inviable. Por lo tanto, estos problemas que supuestamente no son de la trascendencia del desencuentro político, hace que las decisiones del Ejecutivo posterguen. Adicionalmente, saben que el proceso de participación social de los grupos de jubilados no tiene a veces el impacto que puede tener una movilización de los indígenas o una movilización de los trabajadores. Por lo tanto, el desdén respecto a estos temas importantes es el pan de cada día de todos los últimos gobiernos que le ha llevado a la seguridad social a la situación tan complicada como es la que en este momento sucede. Fernando, la propuesta del gobierno de plantear alternativas de contratación laboral por horas, etcétera, también es perjudicial para el IES, para las arcas, porque entiendo que la contratación por horas no obliga a quien obtuvo el empleo a aportar, a afiliarse al seguro social. Explíquenos un poco esta parte, usted que ha leído el proyecto. Yo creo que eso es uno de los principales cuestionamientos que hace el ámbito laboral. Si es que va a haber ese tipo de contratación, debe haber un aporte porcentual, es decir, en el porcentaje que corresponda a ese contratación por horas para que contribuya a la seguridad social. Pero debemos considerar que mayores aportes, mayores aportantes a la seguridad social es igual a lo que decían nuestros mayores. Pan para hoy,
hambre para mañana. ¿Por qué razón? Porque hoy pueden haber más afiliados que aporten a la seguridad social, pero dentro de 30, 40 años van a exigir que le paguen su pensión y le paguen sus aportes. Entonces, eso es un arma de doble filo que debe ser estudiado de manera adecuada para ver el impacto a largo plazo. ¿Qué correspondería entonces? ¿Afiliar a menos, pero con mayor capacidad y solvencia? No, yo creo que deben estar afiliados todos los que trabajan en cualquier forma de contratación. Tiene que contribuir para que tenga su aporte y por lo tanto se haga merecedor a la atención médica. Dentro de la seguridad social, por ejemplo, hay que eliminar esa atención a los menores de 18 años sin financiamiento. Correcto. Pueden en este momento seguirse atendiendo, pero tienen que pagar para poder sostener este tipo de atención. Y por lo tanto, esas son decisiones políticas que en muchas ocasiones a los ejecutivos no les interesa porque tiene efectos negativos en el ámbito político. Y tampoco aumentar el aporte de quienes están afiliados al Seguro Social Campesino. ¿Qué es cuánto este momento, Fernando? Es como siempre ha sido en la historia del Seguro Social Campesino, una contribución simbólica. Al comienzo, en el gobierno del doctor José María Velasco Ibarra y posteriormente en la dictadura militar del año 72, que se creó ya con mayor profundidad el seguro campesino y que tuvo ya su mayoría de edad en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, la contribución siempre ha sido marginal. Entonces, no es posible que trabajadores agrícolas de grandes plantaciones agrícolas sigan afiliados como seguro campesino cuando lo deberían hacer como seguro general. Entonces, las prestaciones son incluso mayor que el seguro general, porque hay una gran cantidad que supera los 400 centros médicos del seguro campesino que le enmarca a ese seguro un enorme costo que ni siquiera es financiado por las aportaciones. Pero cuando un ciudadano campesino, compatriota nuestro, tiene un grave problema de salud, digamos una operación de corazón abierto, digamos un cáncer, digamos una operación que requiere muchos costos, como por ejemplo un trasplante de médula, cualquier cosa de esas, sin ningún problema es derivado a la red privada si no hay sitio en la red del Seguro Social. Eso le involucra altos costos que únicamente tiene rendimiento político, pero rendimiento financiero a quien financia, que son los trabajadores, es un saludo a la bandera. Todos los gobiernos se han hecho generosos con la plata de los trabajadores. Eso debe terminar, estimados oyentes y televidentes y estimado Wilman. Bueno, mientras tanto, ¿qué? ¿Seguimos cruzados de brazos esperándolo al gobierno que reaccione, Fernando? Miren, se está viendo eso, ¿no? Que en el detalle de los gastos de lo que ya está concluyendo este año, no consta el pago del 40% a la seguridad social. Exactamente. Y me temo que lo mismo va a suceder, espero estar equivocado, para la proforma presupuestaria del año siguiente. Eso es una enorme irresponsabilidad que le puede pasar al gobierno, una factura que hoy necesita el respaldo de la ciudadanía. Por lo tanto, esperemos que los ministros con mucho conocimiento fondo monetarista se quiten ese chip y comiencen a reconocer la deuda a la seguridad social. Fernando, muchas gracias, su gentileza de siempre. A usted, Wilman, a la ciudadanía, un saludo afectuoso y siempre dispuesto a conversar de estos temas y de los que usted estime pertinente. Muchas gracias al economista Fernando Mosquera Cortés, aquí en El Testimonial.
Hasta pronto, Fernando. Hasta pronto, Will. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.